Ahora sí, hermano. Ya. ¿Se ve, cierto, hermanos? Ya. Empezamos entonces, hermanos, por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que nos guíe en todo lo que hablemos, ¿cierto? Aquí yo le puse el último cuadro que vimos la semana pasada, ¿cierto? Este cuadro comparativo, de alguna otra forma, que nos mostraba un poco algunas cosas del antiguo y del nuevo pacto, ¿cierto? Y hablábamos del pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios, en cómo se veía en el Antiguo Testamento y cómo lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Vemos la obra de Cristo y cómo la palabra y la promesa que Dios le entregó a Abraham fue hecha y fue cumplida en Cristo Jesús, ¿cierto, hermano? Eso hablábamos un poco resumiendo lo que hablábamos el martes pasado. Pero ahora vamos a continuar, hermanos, y vamos a ver algunas características del pueblo de Dios. Y nos vamos a basar en un versículo central. Entonces yo les dije, ¿sabes? No sé si se acuerdan, las invitaba a leer estos versículos, ¿cierto? Yo le hice la invitación para que ustedes puedan ahí leerlos en sus hogares y también para que participemos, ¿cierto? De este estudio. Creo que ha sido muy enriquecedor, hermanos, sus comentarios, y creo que es porque somos guiados por el Espíritu. Él nos lleva a hablar, ¿cierto? En 1 de Pedro 2, del 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La semana pasada, hermano, ustedes en muchos de sus comentarios mencionaban algunas de estas frases, ¿cierto? Nación santa, ¿cierto? Yo ahí lo escuché atentamente, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Muchos de ustedes comentaron, hicieron mención a este versículo. Entonces, yo les decía que se estaban adelantando, ¿cierto? Porque esto es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Linaje, entonces, escogido, pueblo adquirido por Dios. Cuando hablamos de linaje, hermanos, yo les pregunto, linaje escogido, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué entienden ustedes por linaje escogido? A ver, lo escucho, a ver si alguien se atreve ahí. Yo no los veo a todos, hermanos, así que abran sus micrófonos si alguien quiere atreverse a decir qué será el linaje escogido. Yo la interpreto como una familia o un pueblo escogido. Ya, hermano, familia, ¿cierto? Nos dice el hermano. El hermano Jorge nos dice que lo interpreta como familia. ¿Alguien más, hermanos? Talí tendrá que ver también con la identidad, la descendencia de su sangre con el Señor, con nuestro Dios. Identidad, dice la hermana Silvia. Sí, descendencia. Ay, perdón. Hermana, el micrófono se le apagó. Sí, más que nada la identidad y que como descendencia de lo que Él ha escogido a su pueblo. Descendencia, identidad, dice nuestra hermana Silvia. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? Entonces, seguimos. Linaje escogido. ¿Quería hablar, hermana? Es que yo no los veo y escuché un micrófono por ahí. Mi esposo quería decir algo.
Ya, No, pero tenía que ver justamente con lo que usted colocó ahí, con la familia. claro, Sí. claro. Ahora, Como dice ahí el hermano, y como dijo también el hermano Jorge, y la hermana Silvia también se acercaba, linaje viene de genos, la palabra griega en genos, y significa familia, hermanos. También tiene que ver, hermanos, con la descendencia, como decía nuestra hermana Silvia. Con estar emparentados con este concepto de familia, ¿cierto, hermanos? Es Dios entonces, hermanos, quien elige a su pueblo. Él es el quien busca, ¿cierto? Él es el que toma la iniciativa de salvar y quien nos hace parte de este linaje escogido. Él nos hace parte de una familia, nos hace parte de su familia, hermanos, la familia de Dios. Y Él nos hace herederos de la promesa también, al hacernos familia, ¿cierto? Somos, hermanos, parte de la familia de Dios. Qué poderoso declarar esto, hermanos, ¿cierto? Ser parte, ser hijos e hijas, parte de la familia de Dios. Cuando hablamos también de pueblo adquirido, hablamos también de un pueblo que, como dice acá, fue comprado. Adquirir tiene que ver con comprar, con ganar algo con el trabajo propio, ¿cierto? Nosotros, hermanos, para que fuéramos pueblo, para que fuéramos parte de esta familia, Dios pagó un alto precio, la vida de Cristo. Él pagó con toda su sangre, hermanos. Cristo pagó con toda su sangre para que fuéramos propiedad suya. Él nos compró, hermanos, a precio de sangre, y no porque lo valiéramos, hermanos, no porque había valor en nosotros, sino porque por su misericordia, por su perfecto amor y por su profunda gracia, hermanos, Él pagó el precio más grande, ocupando nuestro lugar y pagando por nosotros el precio. A esto nos referimos con pueblo adquirido, hermanos. Ahí sí. Se me había quedado pegada la pantalla, perdón, hermanos. Otra palabra que nos dicen estos versículos es real sacerdocio, hermanos. Cuando hablamos de real sacerdocio, ¿qué se le viene a la mente, hermanos, para que participemos? ¿Qué entiende usted por real sacerdocio? Descendemos del Rey, que es nuestro Señor. Amén, gracias, hermano Jorge. Descendemos del Rey, dice nuestro hermano. ¿Alguien más se atreve ahí a...? Real sacerdocio, hermanos. ¿Talita? Sí, No Clau. sé cómo expresar, no sé, hermana, cómo expresarlo de la mejor forma, pero es como decir que somos sangre azul. La sangre realmente venimos de la mejor genética, de la perfección, somos reales. Y no somos una copia barata, sino que realmente somos, ¿cierto? Completamente originales. Venimos de la cepa, de lo máximo del Señor, como decía el hermano Jorgito. Eso. Venimos de la realeza máxima, que es del Señor, el Rey de Reyes. Amén, gracias, hermana Claudia. ¿Alguien más, hermanos? Real sacerdocio. Ahora sí, hermana Claudia. Sí, lo que estaba escuchando los hermanos, justamente el versículo dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, y también dice que somos de su linaje que fue hecho de una sola sangre, es la sangre de Jesucristo,
Y lo que decía la hermana, esta sangre fue una sangre pura, sin mancha y sin defecto, y es el gen de Dios, pues. Entonces, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo misericordioso viene de Dios, y obviamente está hablando de un sinfín de cosas, pero tiene que ver con la esencia de Dios mismo, o sea, quién era Dios, y la sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario y vertió por nosotros. Eso fue la importancia de lo que nos dio Jesucristo al ser sus hijos y a formar parte de esta familia. Amén. Gracias, hermano Claudio, por su comentario. Entonces, hermanos, como decía, Yo, ¿alguien más? yo, Dele nomás, hermana Yami. real sacerdocio lo veo como algo verídico y una herencia. Hacer sacerdotes como una herencia que también el Señor en la cruz nos dejó como responsabilidad, como sacerdotes de Dios. Amén. Gracias, hermana Yami. Bueno, hermanos, buenos comentarios, la verdad. A veces siento que me quedo corta con los comentarios que ustedes ahí nos hacen, hermanos. Como acá Es dice... que estudiamos, hermana Natalia, nos preparamos. Muy bien, hermana. Como dice acá en pantalla, viene real, viene del griego yo no sé de pronunciarlo bien, pero ahí dice basileios, significa real, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de que es perteneciente al rey, hermanos, que es de pertenencia al rey, que es real, de la realeza, ¿cierto? Nosotros, hermanos, pertenecemos al Rey de Reyes, ¿cierto? Él, nuestro Rey, por medio de Cristo, como decía nuestro hermano, nosotros pertenecemos a este reino, al reino de Dios. Y cada uno de nosotros cumplimos, como decía en el último comentario de nuestra hermana Yané, cumplimos una función sacerdotal. Estas funciones sacerdotales ya no le dan el servicio a cualquier rey, a un rey humano, ¿cierto? Un rey de esta tierra, sino que al único Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pertenecientes al Rey, como le decía, al verdadero Dios. Ya no necesitamos un intermediario terrenal para acercarnos a Él. Cristo nos hizo cercanos, hermanos, y por medio de Cristo ahora podemos rendir la alabanza. Ya no necesitamos a nadie para pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, sino que podemos acercarnos confiadamente y pedirle perdón, pedir perdón por nuestro pecado, ¿cierto? Arrepentirnos. Cristo nos hizo cercanos por medio de Él, ¿cierto? Y podemos, como algunos versículos también lo mencionan, tenemos entrada confiadamente a su presencia. Y podemos también, hermanos, servirle con nuestras vidas. Ya no es exclusivo para unos pocos, ¿cierto? Veíamos la semana pasada que el sacerdocio era exclusivo para la tribu de Leví, ¿cierto? Y ya no hay esta exclusividad, hermanos, por medio de Jesucristo. Hoy somos sacerdotes, ¿cierto? Real, perteneciente al Rey. Le dedicamos nuestro servicio al Rey de Reyes, nuestra adoración al Rey de Reyes, a nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, hermano, este servicio es real porque pertenecemos a la realeza, somos sacerdotes de la realeza, hermanos. ¿Cierto, hermanos? Como decía nuestro hermano también ahí, nuestro hermano Claudio, que esto es real porque venimos de la simiente de Cristo, Él es la simiente, ¿cierto? Y nosotros por medio de Cristo somos sacerdotes. Él siempre es el primero en todo, como dice su palabra. También en estos versículos nos dice que el pueblo de Dios también es una nación santa. ¿Qué entiende por nación santa, hermanos? A ver, los quiero escuchar. Ahí se cambió la pantalla. Nación santa, hermanos.
Atrévase Yo nomás, también. hermanos. Yo, Talía, ¿puedo? Sí, hermano Omar. Nación Santa, un pueblo separado para Dios, escogido de Dios. Amén. Amén, hermano Omar. ¿Alguien más? Talita, disculpa que participe tanto, que no había podido participar en varios. Dice su palabra y que dice, sed santo porque yo soy santo. Y como nación santa, somos santos porque Él es santo. Amén. Eso, Gracias. por eso. Y por eso Él dice que sin santidad nadie le verá. Amén. O sea, hay varios puntos ahí que, así que glorioso, porque realmente somos una nación santa porque Él es santo. Así Y es. nos lleva a vivir en santidad, apartado, porque sin santidad no le vamos a poder ver. Eso. Amén. Es glorioso. El hermano Glorioso, Claudio también. Gracias, Claudita. El hermano Claudio Sí. también. Los Claudios. Mi señora me dice, estoy atorado. No, de verdad que me gusta esto, de verdad. Como dijo el hermano Omar, santo viene de separar, o sea, Dios nos separa de los otros pueblos y como decía nuestra hermana Claudia, nos hace santos para ser santos con Él. Ahora, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Santo significa separar. Y es porque el Señor dice que es 3 veces santo, no dice que es 3 veces justo, ni 3 veces misericordioso. O sea, la santidad de Dios es algo que yo trato de entenderla, pero no puedo, porque de verdad, Él dice que es 3 veces santo, pero no dice que es 3 veces misericordioso, no dice que es 3 veces justo, dice que es 3 veces santo. Y a mí siempre me llama la atención ese versículo que en mi cabeza no entiende que por qué, bueno, entiendo por qué Dios me amó, porque Él un día me vio y me amó en la eternidad y me rescató y me dio vida, pero me cuesta entender tanto la santidad del Señor y vernos a nosotros hombres tan insignificantes, pecadores. Me acordaba de lo que decía la hermana que estaba llevándonos en la oración y me acordaba cuando Samuel va a donde Isaí a decirle que quería ver su hijo porque Dios le había dicho que iba a levantar un rey, y va y le dice, este varón, no me acuerdo cómo se llamaba el primer hijo, y es Samuel, siendo el profeta de Dios que decía muchas cosas, le dice, este debe ser porque tiene buen parecer, es fuerte, y Dios le dice, yo no veo lo que el hombre ve, yo veo lo que hay en el corazón del hombre. Y de verdad hay algo que sí me llama la atención, y nosotros nos equivocamos, y Dios tiende su mano de amor y de misericordia para hacer un pueblo santo, y se me quiebra la cabeza y hay que... Gracias, hermano. Gracias por sus comentarios y bueno, acertaron en todo, hermanos, lo que nos comentaban. Yo, Mi madre, hermana Yanet. nación apartada y guardada para Dios. Sí. Amén. Amén. Hermana Talía, ¿Quién me habla, hermano? el hermano Guillermo. Hermano Guillermo. Dele nomás, hermano. En realidad, cierto, nosotros sabemos, porque en la Biblia está escrito, que Él nos eligió antes del vientre de nuestra madre. ¿Ah? Y pagó un precio inalcanzable por cualquier ser humano de este mundo. Por eso Él quería tener su nación santa, hermanos y hermanas, que adoremos, como dice el primer mandamiento, ¿cierto? Con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma. Esa es la nación que está nombrando el Señor en este instante, con respecto a la nación santa. Porque se supone que si nosotros antes éramos enemigos de Él,
Pero cuando Él decidió de rescatarnos de donde estábamos, Él lo llama así, que esa es la nación santa. Es lo que yo estimo. Gracias. Gracias, hermano Guillermo. Muchas gracias por su comentario, hermano. Claramente, hermanos, ustedes, como les decía, acertaron en sus comentarios. Nación Santa tiene que ver con esto, con nación apartada. Sabemos que santos tiene que ver con esto, con apartados, separados de... entonces nosotros, hermanos, esta nación ha sido separada, apartada del pecado, ¿cierto? Está consagrada a Dios. Y no podemos dejar de lado que esto es por medio de Cristo, ¿cierto? Como decían ustedes, hermanos. En Cristo fuimos y somos santos, santificados, apartados del pecado. Y hoy somos esta nación pertenecientes a Él, a Dios. Y Él quiere que estemos apartados para Él, hermanos. Que vivamos vidas rectas y en obediencias a Él y a su palabra, hermanos. Muchos de ustedes, la hermana Scarlett, creo, principalmente la semana pasada, ella nos hablaba de que esto es santo, esta nación santa, nos decía que le hablaba de responsabilidad, ¿cierto? De un llamado de responsabilidad y que no solo somos beneficiarios, hermanos, sino que también esta nación santa, ser parte de esta nación santa, implica nuestra profunda devoción y obediencia a Él, al Señor, ¿cierto? Y es por eso que necesitamos cada día de Cristo en nosotros. Necesitamos mirar a Cristo, que Él sea nuestro centro, para crecer en santidad y seguir progresivamente, hermanos, siendo apartados del pecado. En un comentario, hermanos, que leí de una hermana de Aviva Nuestro Corazón, hermanos, ella decía que ella escuchó a alguien por ahí decir que la santidad es un estado y es un camino. Es un estado porque cuando crees en Cristo para salvación, inmediatamente la santidad y la perfección de Cristo pasan a ser tuyas también. El Padre te ve como un hijo santo, puro, así como ve a su Hijo Jesús. Pero también es un camino, también es un camino porque aún no podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hasta que lleguemos a Él, necesitamos crecer en la santidad, ¿cierto? Me parecía muy pertinente este comentario, porque hermanos, nosotros a veces nos miramos, ¿cierto? Y decimos, pero todavía pecamos, ¿cómo somos esta nación santa, ¿cierto? Si todavía hay pecado en nosotros, pecamos, nos equivocamos, ¿cierto? Pero el Señor dice que su nación es una nación santa, ¿cierto? Apartada para Él. Y en la medida, hermanos, que estemos pegados a Cristo, que Él sea nuestro centro, que nosotros seamos nutridos constantemente de su palabra, esta santidad se va a ir perfeccionando hasta el día en que Él venga, Jesucristo por nosotros. Y tenemos que confiar en esto, hermanos. No tenemos que dejar de perseverar porque aún pecamos, hermanos, sino que nuestras debilidades, que nos hagan acercarnos más al Señor y apartarnos de este mundo para hacer esta nación que le pertenece a Él, ¿cierto? Nos separó, como decía el hermano Claudio, de todas las otras naciones para hacernos una nación para Él. Nuestra devoción sea a Él, ¿cierto? Y nuestra obediencia principalmente sea a nuestro Señor. Y este pueblo, hermanos, tiene un objetivo, tiene una misión, ¿cierto? Cuando yo leía estos versículos, esta parte de estos versículos, me recordaba también cuando vimos los propósitos de la iglesia con nuestro hermano Carlos, ¿cierto? Y este versículo dice que anunciar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo me acordaba de lo que nos enseñaba el hermano Carlos ese día, que una del propósito era glorificarle a él. Y me sonaba muy parecido a estos versículos, ¿cierto? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra misión es darle la gloria a Él. Y vemos este propósito una vez más, el propósito de la iglesia, el propósito del pueblo de Dios que está centrado en Él, en darle la gloria a Él, ¿cierto? Anunciamos las virtudes de nuestro Señor, les anunciamos con nuestras vidas, no solo de labios, ¿cierto, hermanos? Nosotros anunciamos con nuestras vidas las virtudes de nuestro Señor, ¿cierto, hermanos? Por eso yo los animo a que lo sigamos haciendo, hermanos, que nuestras vidas por completo anuncien las virtudes de nuestro Señor. La iglesia tiene como propósito también poder anunciar las virtudes a quienes no les conocen también. Eso también es una gran responsabilidad que tenemos, hermanos, como hijos del Señor, ¿cierto? Que no se nos olvide nunca esto, hermanos, que nosotros hay una gran responsabilidad de anunciar también las virtudes a quienes no le conocen, las virtudes de nuestro Señor. Y hasta aquí, hermanos, la iglesia entonces podemos decir que es el pueblo de Dios, hermanos. Y nosotros somos parte de este pueblo, del pueblo de Dios, de una nación, hermanos, apartada para Él. Él nos insertó en una familia. Gracias, Señor, ¿cierto? Por ser parte de su familia, de la familia de Dios. En un comentario también de la hermana Betsy Gómez decía, tú también necesitas recordar cómo tu fe en Cristo te hace parte del linaje de Abraham y cómo tú también recibirás una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Nosotros, los que hemos creído, hermanos, somos parte del linaje de Abraham por nuestra fe, por creer en la promesa, por creer en Cristo, hermanos. Y recibiremos en el día que el Señor venga esta herencia, ¿cierto? Tenemos, hermanos, una identidad común. Hablábamos la semana pasada de que las naciones tenían identidad, elementos de identidad, ¿cierto? Y nosotros, hermanos, tenemos una identidad en común, porque nos identificamos con Cristo, con su obra de salvación. Gracias al Señor, somos parte de esta gran nación. Y como dice una canción que yo siempre recuerdo, la bandera, nuestra bandera es la cruz de Jesús porque nos identificamos en ella, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, decimos entonces y afirmamos que la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, también hablamos del pueblo de Dios. Podemos decir que somos parte de este pueblo, ¿cierto? Por cuanto, hermanos, somos iglesia, ¿cierto? Aquí nosotros está la iglesia Nuevo Amanecer y los hermanos también de Rey de Reyes. Y por cuanto somos iglesia, también somos parte de este cuerpo, de este pueblo, del pueblo de Dios, ¿cierto, hermanos? Como decíamos, somos familia, hermanos, porque pertenecemos cada uno de nosotros a esta gran familia de Dios. Y somos hijos e hijas. Él nos adoptó, ¿cierto? Él nos hizo sus hijos por medio de Cristo. Y todos tenemos un mismo Padre, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial, hermanos, y ya no somos huérfanos, sino que somos hijos de Dios, parte de su familia, hermanos. También somos herederos, como les decía, de la promesa. Cuando le hablaba la semana pasada de la promesa que Dios le hace a Abraham. Tantos años atrás esto ocurrió, hermanos. Y todavía
por medio de Cristo, podemos decir que somos herederos de la promesa, ¿cierto? Por medio de su obra de salvación. Somos conciudadanos también, hermanos, porque nuestra ciudadanía no es la terrenal, ¿cierto? Tenemos una ciudadanía terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto, hermanos? Yo los quiero invitar que leamos algunos versículos acá, para que continuemos declarando estas verdades, que somos parte del pueblo de Dios. Hermano Claudio nos ayuda con Gálatas 3:29. Perdón, ¿verdad? Aquí hay dos Claudios. El otro hermano Claudio. Claudio Berríos. Gálatas 4, del 4 al 7. Sí, hermano Claudio. Si vosotros, Espérenme, hermano, voy a repartir todos los versículos y después empezamos a leer. Hermana Silvia, ¿me escucha, hermana Silvia? Ah, parece que no escucha. Hermano Víctor, Efesios 2:19. Hermana Janet, Filipenses 3:20. ¿Qué más tenemos por acá? Hermano Mar, Tito 3:7. Y a ver. Hermana Silvia, ¿puede usted leer? Primera de Pedro 1:4. Ahí estaríamos. Y el Apocalipsis lo voy a leer yo, hermanos. El hermano Claudio se fue, parece. ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Ahí se me Volvimos. ¿salió lo que se había que leer o no? No, no, hermano, se le cortó, pero ahora lo escuchamos. Ya, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracias, hermano. Como le decía, hermano, aquí claramente dice este versículo, que somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Y esto, hermanos, en Cristo, ¿cierto? Por medio de Cristo. El otro versículo, Gálatas 4, del 4 al 7. Yo, hermana, ¿puedo? El hermano Claudio Berríos le había pedido ese versículo. Ah, ya. Sorry, Tali, me Perdón, confundí. hermano. El 447 al tiro. Dame un segundo. No dijo Claudio Berrío. Ahora sí. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Heredero de Dios por medio de Cristo. Nuevamente vemos esa palabra. Efesios 2:19. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. No somos extranjeros, gloria al Señor, sino que somos conciudadanos de los santos, dice acá. Tenemos una ciudadanía, hermanos, porque somos acá, dice, miembros de la familia de Dios. Filipenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Filipenses 3:20. Sí. A ver. Ay, estoy en Colosenses, perdón. Ah,
Sabía que ahí había un error. No me alcanzó. Ya, 3:20, al tiro. Y lo encontré. Ya. Más, ahí, Ah, sí. más nuestra ciudadanía está en los cielos, Amén. de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que le hablaba, hermanos. Y esperamos en el Señor, ¿cierto?, su venida, a Jesucristo. Tito 3:7. Amén. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Ahí nuevamente, herederos según la esperanza de la vida eterna, porque nuestra herencia, hermanos, no está en esta tierra, hermanos. Está ahí en los cielos y es eterna, hermanos. Primera de Pedro 1:4. Ya, Primera de Pedro 1:4, hay un título sí que me gustaría mencionarlo porque dice una esperanza viva. Y el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Eso es lo que leí en el comentario de nuestra hermana, que esta herencia, hermanos, es incorruptible y no se marchita en el tiempo, porque es eterna, ¿cierto? Y es en Cristo Jesús esta herencia, hermanos. Es siempre importante entender que es en Cristo Jesús que somos herederos de la promesa, ¿cierto? Y por último, yo les quiero leer Apocalipsis 21 del 1 al 8. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quise, para terminar, poner estos versículos, hermanos, porque, hermanos, nosotros hemos creído, hermanos, perseveramos, hermanos, y esperamos, tenemos esta esperanza por medio de la fe, ¿cierto? Y esperamos ese día que aquí nos habla, se nos habla en Apocalipsis, ese día en que nuestra fe se va a hacer visible, ¿cierto? Y vamos a poder estar cara a cara con nuestro Señor. Y como dicen estos versículos, hermanos, y habitaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, en la nueva Jerusalén. El pueblo de Dios habitando, hermanos, en moradas celestiales, ¿cierto? Donde, como dice acá, no hay aflicción, no hay muerte, no hay llanto, ¿cierto? Y donde serviremos y glorificaremos eternamente a nuestro Rey y Salvador,
¿cierto? Jesucristo, ¿cierto? Como dice acá y como lo hemos visto, hermanos, hasta aquí, la iglesia, hermanos, es la novia, ¿cierto? Es el cuerpo de Cristo y es el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, los que estamos aquí hoy presentes, y todos los que han creído y los que van a creer en Cristo Jesús y en su obra, somos miembros, somos ciudadanos de esta nación, ¿cierto? Y somos hijos e hijas que van creciendo a la imagen de Jesucristo, ¿cierto? Este es el pueblo de Dios, hermanos. Esto es lo que he preparado, hermanos, respecto al pueblo de Dios, hermanos, y yo los quiero alentar también, hermanos, a que como iglesia somos parte, como miembro de la iglesia del Señor, somos parte de este pueblo, hermanos, del pueblo de Dios, hermanos. Si nosotros pudiéramos realmente dimensionar esto, lo que el Señor nos ha hecho, a lo que el Señor nos ha hecho pertenecer, hermanos, es glorioso y profundo, hermanos, y que yo cuando estudiaba me sentía a veces muy limitada de mente para entender esto, hermanos, a lo que pertenecemos, al pueblo de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por ser parte, hermanos, por no ser huérfana, por tener ciudadanía celestial. Así que eso, hermanos. No sé si alguien tiene algún comentario para ya finalizar, hermanos, ya la parte del estudio del pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos, para ir finalizando? Voy a dejar de compartir para verlo a todos. Ahí. Ahora sí, ¿alguien los ve a todos, hermanos? El hermano Jorge ahí. Hermano Jorge tiene que abrir su micrófono. Ahora sí. Bueno, hermana, la verdad es las cosas que estoy con crisis de batería, pero no puedo dejar de mencionar que todo lo que hoy día hemos estudiado y todo lo que hemos estudiado desde que empezaron los estudios ha sido excelente. Yo lamentablemente me tuve que conectar en un momento en forma obligada, pero yo felicito a la iglesia en general, a los que están dirigiendo la iglesia, para agradecerles por esta oportunidad que nos dan a todos, porque nunca está de más escudriñar la palabra de una manera distinta, como lo están haciendo la Tali en este momento. Así que yo contento, feliz, como me imagino todos los hermanos que estamos hoy día, y saber y sentirnos privilegiados de ser quienes somos. No somos unos guachitos, somos hijos de real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y quién nos llamó a su reino? ¿Fuimos nosotros por nuestra propia voluntad? No, Él fue el que nos llamó. Y eso es lo que uno tiene que valorar cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Porque nosotros somos imperfectos, lamentablemente. Y no tenemos, ni deberíamos tener el derecho de estar en este reinado precioso que no lo tiene cualquiera persona. Y yo doy gracias al Señor por ello, y me imagino que todos los hermanos que estamos escuchando lo mismo. Miles de cosas se pueden decir de todo lo que hemos hablado hoy día, pero yo rescato eso, esos versículos: linaje escogido, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa. Me siento realmente un privilegio con el cual uno no tiene las palabras, porque uno trata de articular ciertas ideas, pero la verdad que no somos capaces. Lo único que hago es dar gracias a Dios
gracias a la oportunidad que nos da nuestra iglesia también de escudriñar estas cosas. Y me siento feliz, me siento privilegiado, lo repito, de poder estar en estas instancias de aprendizaje que el Señor nos da la oportunidad a través de nuestra iglesia. Un saludo rico a todos. Si es que no me puedo despedir, es porque me quedé sin batería. Besitos a todos y muchas bendiciones. Gracias, hermano Jorge. ¿Alguien más? ¿El hermano Guillermo? Sí. En realidad, yo también me siento orgulloso de escuchar la enseñanza en general que se ha venido planteando semana a semana. Pero yo los voy a llamar a ustedes, y por supuesto primero a mí, a ser fuertes, a seguir adelante, que nada nos haga volver atrás, sino que sigamos adelante avanzando, porque cuando Juan, cierto, dio las visiones de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿quién me dice que no quiero eso? Cierto que todos decimos, por supuesto, eso es lo que quiero. Voy a leer lo que leyó la hermana Talía, precisamente para repetirlo porque me quedó muy grabado, en Apocalipsis. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Ahí fue cuando Juan lo vio, ¿cierto? Y dijo, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, con nosotros, hermanos. Esa es la alegría que me da. ¿Ah? Y Él con ellos, ¿cierto? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él es el principio y el fin. Entonces, ¿quién va a querer separarse de eso? ¿Quién? El Señor siempre. Tenernos asido de nuestra mano para que no los peguemos de Él. Y lleguemos todos a lo que Él nos tiene preparado. Acá nos dice en Apocalipsis. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermano Guillermo. ¿Alguien más, hermanos? El hermano Víctor y después el hermano Claudio. Gracias. Solamente dos comentarios, hermanos. Creo que cuando hablamos del pueblo de Dios, es importante que nosotros, esto nos lleve a la reflexión en cuanto al sentido de pertenencia. Y aquí hay dos esferas, quizás no se describieron, pero son visibles. Una es la personal, ¿no es cierto?, en donde yo he sido escogido por el Señor y he sido santificado por el Señor y he sido puesto por el Señor en su pueblo, y la esfera colectiva, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la iglesia, ¿ya? Entonces, la idea de este estudio, creo yo, es llevarnos a reflexionar, como dije al principio, en nuestro sentido de pertenencia, de manera personal, cada uno de nosotros. ¿Realmente nos sentimos parte del pueblo de Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, hermano. Y en segundo lugar, de manera colectiva, nosotros como iglesia somos o nos reconocemos o nos identificamos o nos declaramos como la iglesia del Señor. Son dos preguntas que debieran llevarnos a reflexionar, ¿ya? La respuesta para la galería a ambas preguntas es sí, ¿ya? Pero la respuesta en nuestra conciencia, la respuesta en nuestra realidad personal y también colectiva como iglesia, quizá ahí tenemos que darle una vuelta, ¿no es cierto? Y la idea de este estudio es justamente eso, que reflexionemos, hermanos, que meditemos. Nosotros y la gente en general siempre se identifica con
ciertas grupos, ¿no es cierto? Se identifica con agrupaciones, con movimientos, con colectivos, ¿no? Hoy día está de moda, por ejemplo, los colectivos, los feministas, los abortistas, qué sé yo, y a través de la historia siempre han habido grupos o agrupaciones con las cuales la gente se identifica, ¿ya? Algunos se identifican con un club deportivo, ¿ya? Son apasionados con eso. No voy a decir quién aquí para no dejar a nadie en vergüenza, pero la idea es que realmente nuestra principal identificación, hermanos, nosotros, ¿ya? Sea justamente con esto, con Cristo y con su iglesia. Ese debe ser, debía ser la prioridad para nosotros. O sea, podemos tener algunas inclinaciones, simpatías con ciertas agrupaciones, etcétera, pero lo principal, hermano, para nosotros es que somos hijos del Señor y somos parte del pueblo de Dios. Y eso es esa debe ser nuestra principal razón de ser y razón de existir. Si eso no es la principal razón de ser y existir, hermano, entonces hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema delicado. Por eso creo que, y agradezco al Señor por esta oportunidad de enseñar y también de recibir la enseñanza, porque la idea, como hemos estado diciendo en reiteradas ocasiones, es ser confrontados justamente con esto. Nosotros necesitamos, como iglesia, ser perfeccionados en nuestra razón de ser iglesia, y también como hijos del Señor necesitamos, obviamente, ser perfeccionados con nuestra razón de ser hijos del Señor y parte del pueblo de Dios. Ya, eso, hermano, que el Señor les bendiga. Gracias, Tali. Bien, gracias, hermano Víctor, también por esas preguntas. Las tomamos, ¿cierto, hermano? Y reflexionamos en ello, ¿cierto? El Señor nos exhorta y siempre es para bendición, hermano. El hermano Claudio, la hermana Scarlett querían hablar, ¿cierto? Sí, yo igual quería, me sumo a las palabras de nuestro hermano Víctor y ver cuál es la iglesia verdadera. O sea, uno puede decir que esta es la iglesia verdadera y podemos ser testigos de muchas cosas, pero la Escritura dice que por el fruto nos vamos a conocer. Esa va a ser nuestra evidencia, el fruto. Y no que tengamos mucha gente en la iglesia, sino que el fruto, o sea, lo que Dios dijo que hiciéramos. Me refiero a ser hombres pacificadores, a ser hombres de bien, a ser buenos hijos, ser buenos hermanos, ser buenos trabajadores. Y la dinámica de esto, como decía nuestro hermano, es justamente, a mí en lo particular, que me ha encantado, me ha gustado, es porque uno puede decir algo. O sea, siempre se me quedó en mi cabeza que el que decía las cosas uno nunca podía refutarle algo porque no sé por qué, pero yo escudriñando y conversando con mucha gente, tiene que haber un diálogo. ¿Qué pasa si el predicador se equivocó? Toda la iglesia va a crecer en el error. Y eso es algo que yo, personalmente, me gusta de esto, de lo que estoy viviendo con ustedes. Porque, insisto, estamos en el siglo XXI, y cuántos errores de cuántos predicadores. Voy a recordar uno más de la Iglesia Católica que decía que ellos no creían en el infierno. Y cuántas personas que cuando después la Iglesia tuvo que decir que sí existían y que había procedido por un tema de un papa y un sinfín de cosas. Pongo un ejemplo, no voy a comparar tampoco con un ejemplo de una iglesia protestante, pero muchas doctrinas y enseñanzas quedan ahí porque el predicador o el maestro se equivocó, y todos los hermanos quedaron con todas esas dificultades y esas malas enseñanzas en su vida, y no crecieron como la Biblia dice que tenemos que crecer. Así que yo de verdad me siento muy a gusto con ustedes, hermanos, de poder compartir, de poder ser enseñado y de poder ser recíproco esto, porque a mí de verdad me nutre.
y si estoy un poco cansado porque estamos en parada de fábrica y vengo un poco molido, pero de verdad que me nutre y quiero estar siempre dispuesto y pendiente al servicio de ustedes y de verdad que nos nutre. Nosotros esperamos con gusto poder estar conectados aquí y poder disfrutar de la palabra de ustedes, hermanos, y que son una bendición. Así que muchas gracias. Y yo con lo último. Bueno, también lo que les decía al principio, espero con ansia el día martes, porque de verdad nosotros como hijos y como matrimonio, como familia, somos muy bendecidos al escuchar esta enseñanza donde uno puede crecer, puede aprender y ser confrontado siempre con la palabra. Eso es bueno, porque en nosotros debe existir esto, la enseñanza, debe estar el amor entre hermanos, amor fraternal, para que podamos crecer, y eso también aporta a la unidad del espíritu, a que podamos crecer todos juntos, porque cuando hay fisuras, ¿cómo se llama? No vamos a llegar nunca a la unidad. Entonces, el amor tiene que ir siempre en medio nuestro, el poder siempre ser enseñado para que podamos dar el buen fruto. Y como decía nuestra hermana Janet al principio, ¿cuántos que dicen ser hijos de Dios y son chantas y dejan mal el nombre del Señor? Y por ellos todos pagamos el pato. A veces es bueno aprender en silencio y dar siempre el grato perfume, el dar el buen testimonio con nuestros hechos, con nuestros actos. Así que el Señor les bendiga. Somos muy bendecidos con ustedes y eso, que el Señor les bendiga y gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermano, por su participación. Yo, hija, Lleva mitad. yo quiero dar las gracias a Dios, como dice la hermana, porque el Señor una vez más nos exhorta para que podamos seguir en este pueblo de Dios y seguir siendo enseñados y sobre todo enseñados de la manera correcta a ir a la cruz y a ser siervos. Como siempre lo he dicho, yo hace varios tiempos atrás he recibido que aparte de las personas, el Señor no es una carga, sino que el Señor es nuestra salvación. Y tenemos que tener la actitud correcta. Y me animo yo primero y animo a mis hermanos a que podamos ser esos siervos y a no negarnos a servir a este pueblo, a esta iglesia y que somos poquitos remanentes en esta iglesia, pero que el Señor nos quiere hacer una familia y, como decía la hermana Scarlett, sana, sin grietas, sin fisura y amándonos. Y de la manera amándonos no es algo romántico, no es una palabra, sino que es un sacrificio de la manera correcta. Que el Señor realmente nos lleve a reflexionar mucho más en esto, en el amor, que somos muy escasos, y en el sacrificio correcto, porque Jesús fue nuestro mayor referente. Él obedeció, se sujetó y de una manera correcta. Él lo hizo en silencio y obedeció a su Padre. Y todas sus dolencias y todos sus dolores, todo lo que Él vivió en la cruz, lo que derramó, la sangre, todo, recordemos que lo hizo por amor, para que el Señor nos perdonara. Así que esa es mi reflexión, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que la vara es muy alta en el amor de Cristo a lo que nosotros creemos que amamos y que nos entregamos a Cristo por completo, porque es todo o nada. No hay términos medios y eso, como decía al principio, es una responsabilidad de cada uno de nosotros y es de todos. Aquí no hay importantes, aquí somos todos esclavos y siervos de Dios. Eso.
Gracias, mamita. El hermano Claudio Berríos ahí. Estaba hace rato levantando al hermano, nuestro hermano. Gracias, Sarita. Mira, con respecto a lo expuesto hoy día, hermana, noté unos puntos. Bueno, con respecto al sacerdocio, considero que todo redimido es un sacerdote de Dios, ¿ya? Partiendo por esa base. Y como hablaba nuestra hermana Janet, es una gran responsabilidad por lo que conlleva el ser hijo de Dios, ¿ya? Que tenemos, como dije antes también, tenemos que ser testimonio, y un buen testimonio, ya no solamente para nuestra familia, nuestros hijos, esposas, para todos en general, para todo lo que nos rodea. En cuanto a Nación Santa, somos el pueblo que pertenece a Dios. O sea, me quiero detener un poquito en la parte que dice pertenece a Dios. Somos pertenecientes de Dios. O sea, qué increíble, es muy poderoso eso, saber de que somos del Señor. Eso es maravilloso. Y bueno, esos puntos yo los quiero complementar con una analogía que dice: una iglesia es capaz de sostenerse firme en Cristo cuando sus miembros caminan por fe y no por vista. Así que la fe claramente es muy importante para nosotros, o sea, lo que el Señor puso en nuestros corazones, y por la fe es que estamos aquí todos reunidos como hermanos. Así que eso quería acotar, hermano. Bendiciones, gracias. Amén. Gracias, hermano Claudio. Gracias a todos, hermanos, por sus comentarios. El hermano Omar. Gracias. Bueno, agradecido al Señor por las enseñanzas que hemos tenido. Ha sido muy grato, ha sido bien entendido por nosotros, por lo que se ha visto en los comentarios. Le doy gracias al Señor porque cada día aprendemos más de Él. Y esa es la meta, es aprender de la vida de Cristo. Y recordarle, hermano, que tenemos que estar velando, hermano. Si nadie está libre de nada, entonces velemos los unos por los otros. Nadie está seguro, hermano. Por algo dice la palabra que tenemos que velar, estar constantemente velando. El día domingo aprendíamos la palabra y el hermano nos recordaba que teníamos que estar velando los unos por los otros, que decía su palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que, hermano, apercibido debemos estar, no dándole caída al enemigo y sacar provecho de todo estudio, hermano. Tomar conciencia de lo que estamos aprendiendo, como decía nuestro hermano Víctor, reflexionar. Porque, bueno, el Señor puso los hermanos que podamos estudiar esto. Y le damos gracias al Señor porque él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que yo muy agradecido por los hermanos que se han preparado, que se preparan, que uno le consta cómo se preparan. Así que gracias, hermanos, por ser obediente al Señor también. Que Dios les bendiga y saludo a todos. Amén. Gracias, hermano Omar. Bueno, hermano, ya estamos terminando. Yo le doy las gracias por su participación, hermanos. Creo que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra y lo va a seguir haciendo porque somos sus hijos. Y Él quiere que le sigamos conociendo más a Él, ¿cierto? Podamos ir conociendo más a nuestro Señor y como iglesia podamos también seguir creciendo juntos, hermanos. Eso es importante, hermanos, que crezcamos juntos. Estamos juntos en este camino, en el camino que Cristo abrió. Claudia, ¿me permite orar? Y ahí te doy el pase. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos nutres por medio de tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, hablar a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor, y te damos la gloria, Señor, por hacernos parte del pueblo, Señor, de tu pueblo, del pueblo de Dios, Señor. Gracias, Señor, por ser parte de esta familia, Señor, de tu familia, Señor. Gracias te damos y te damos la gloria, Señor. Háblanos, Señor, inquieta nuestras vidas, Señor. Así como nos decía nuestro hermano Víctor, Señor, con este sentido de pertenencia, Señor, Padre bendito. Inquieta nuestras vidas, Señor, si en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser, Señor, esto no está claro, Señor. Si hay confusión en nuestras vidas, Señor. Si todavía no tenemos claridad, Señor, de que pertenecemos al pueblo de Dios y a tu iglesia, Señor, que tú, Señor, nos has llamado, Señor, a pertenecer a este pueblo, Señor, al pueblo de Dios, Señor. Padre bendito, Señor, llévanos a reflexionar en nuestros hogares, Señor, que tu palabra nos siga inquietando, Señor, con la profundidad de lo que esto significa, Señor, Padre Santo, bendito Rey. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos sigas hablando conforme a tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, en lo que tú, Señor, nos quieras seguir hablando respecto a tu iglesia, Señor. Gracias te damos por estos tiempos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Y nuestros corazones están enormemente agradecidos, Señor, por pertenecer, Señor, pertenecer a ti, Señor, al pueblo de Dios, a esta nación de Dios, Señor. Te glorificamos en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermana, bueno, una vez más el Señor nos bendice con este estudio, hermano, que pudo ser impartido por ti. Muchas gracias por prepararte, Talía, de verdad ha sido de mucha bendición, hermana. Muchas gracias. Le damos la gloria al Padre y te agradecemos a ti, hermana querida. Bueno, hermanos, lo importante de todo esto, de todo este estudio, es que esté arraigado en nuestros corazones, el poder tenerlo claro, el tener la convicción y la certeza de que por algo el Padre nos escogió, no por nuestros méritos claramente, sino por su amor, para que vivamos en fe y viendo al invisible, como dice nuestro hermano Carlos Novoa, viendo al invisible. Así que sigamos constantemente, hermanos, ante la cruz de Cristo. Sigamos siempre sujetándonos a la voluntad del Señor. Hermanos amados, vamos a proceder. Bueno, primero quería, hermano Jorge Urra me pidió que por favor los despidiera porque se quedó sin batería, así que les manda un abrazo grande a todos, que el Señor les bendiga y me pidió que lo despidiera, hermano Jorgito. Y ahora vamos a proceder al tiempo de oración, hermanos. Le voy a pedir a nuestro hermano Omar que por favor pueda orar por tres de nuestros hermanos, ¿no? Primeramente por la hermana Scarlett, ¿ya? Por sus hijos y por los jóvenes, ¿ya? Por todo este tema del encierro, la pandemia, que ha afectado a muchos. Así que eso, Marcito, por la hermana Scarlett. También por el hermano Guillermo, por la misma pandemia, por todo lo que ha producido la pandemia, que el Señor también nos pueda dar la fortaleza para poder también enfrentar este tiempo, así como lo ha hecho hasta ahora, porque el Señor ha sido muy fiel. Y finalmente por Isabel, también por que también el Señor le pueda proveer un trabajo para ella, relacionado ya, digamos, con lo que ella ejerce, con lo que ella estudió. Si es la voluntad del Señor, que así pueda hacer. Gracias, Marcito. Y por otra parte, le voy a pedir a mi esposa Elizabeth que pueda orar por nuestra hermana Janet, ¿ya? Por fe y por estar sujeto a la voluntad del Señor, ¿ya? Que podamos vivir sujeto a la voluntad del Señor todos los hermanos. Por Silvita, por la salud de su madre, también, por la familia, ¿ya?
Pues sabemos que la mamá de Silvita ha estado complicada de salud, así que para que estemos en constante oración, no solamente ahora, hermanos, por favor, y también por Bárbara y Carlos. Bueno, en este momento Leticia, ustedes saben, no está siendo asistida, así que para que también podamos orar por Leticia, hermanos. ¿Ya? Eso, hermanos queridos, los dejo para la oración. Gracias, Marcito. Amén. Gracias, hermano Claudio. Hermanos, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Muy agradecidos estamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y harás en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias, Dios, porque pertenecemos a ti, Señor. Tenemos un Padre amoroso que nos guarda, que nos cubre, que nos dirige, que nos redarguye. Muchas gracias porque nos corrige también, porque nos disciplina, Padre Santo. Muchas gracias, mi Señor. Agradecidos estamos de ti, Dios. Gracias, Señor, por las enseñanzas que, Señor, tú has implantado en nuestra vida, Dios. Gracias por tu palabra, Dios amado, que fue dada para nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que se preparan para